Hola, ¿qué tal, resilientes? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver al fundador de la terapia gestal, Fritz Perls. Así que si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, agradecerte mucho tu like, tu suscripción. Todo esto es gratuito, me ayuda mucho a difundir a más personas dicha información que puede ser de mucha utilidad. Bien, y pues sin más dilación, vámonos pues al ataque a la información. ¿Quién fue Fritz Perls? Bueno, primeramente hay que hablar de su infancia, ¿no? Él nace en 1893 en Berlín, Alemania. Todavía era el imperio alemán en ese entonces. Y bueno, pues nace dentro de una familia judía y desde muy temprana edad empieza a estudiar medicina. Y esto, pues bueno, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Eso no le impidió que después de algunos años, a la edad de 21 años, empezó a doctorarse en neuropsiquiatría. Desde entonces, pues ya era una persona, digamos, muy estudiosa. Esto por gran influencia de sus padres. Luego, pues bueno, empezó una carrera de trotamundos, sobre todo pues viajó a Estados Unidos y en 1926 conoce a Karen Horney, también una alemana emigrante debido pues a las cuestiones de guerra, y conoce a Fritz Perls, nuestro protagonista, el psicoanálisis, que estaba muy de moda. El psicoanálisis pues es un movimiento que dice que nuestro comportamiento está influenciado directamente por el inconsciente, que son la parte de nuestra mente que no tenemos conciencia de ella, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que tenemos partes oscuras que no tenemos conciencia y que esto determina nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar. Obviamente él está muy interesado por influencia de Karen Horney, que incluso la autora llega a separarse de las investigaciones de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, y que también incluso el propio Perls llegó a distanciarse para después fundar su escuela, la terapia gestal. ¿Qué significa gestal? Bueno, es una palabra alemana que tiene varios significados. De hecho, la traducción al español es un tanto compleja. Podemos decir de una manera simplista que significa totalidad. Es decir, que el ser humano siempre lleva a completar sus cosas, es decir, hace cierres. Ahorita voy a hablar un poquito más de ellos, pero la palabra gestal también significa significado, significa palabra, significa muchas otras cosas, que al autor lo que le ayuda es que todo ser busca integrar todas las cosas, no nada más las cuestiones de individuales, sino también sociales, sino también de su propia naturaleza, es decir, integrarlo para que lleve a una armonía, ¿no? Que incluso los propios problemas puede integrarlos a su vida para que esto le den significado o también una fortaleza para seguir adelante en la vida. Esto tiene mucha influencia de la psicología gestal, que no hay que confundirla. La psicología gestal es, digamos, una teoría que dice que la percepción humana siempre tiende a cerrar para darle significado a las cosas. Aquí voy a dejar, de hecho, una imagen de cómo nosotros vemos algunos estímulos que a veces no entendemos, pero para poder, digamos, darle sentido a esas cosas que vemos, tendemos a asociarlas con otras cosas, a darles un cierre para poder entender lo que estamos viendo, para poderlo organizar, para que la información nos sea de mayor facilidad y poder tomar una mejor decisión. Bueno, Fritz Perls toma esta teoría gestal para decir de qué trata pues su terapia gestal. En 1930 conoce a su futura esposa Laura Posner, y junto con ella van a fundar también la terapia gestal. Laura pues también contribuye con algunos escritos, aunque todo el mundo sabe que Fritz Perls pues es el artífice principal para que se funde dicha terapia. Pero bueno, estamos hablando de 1930. Allá llega el nacionalsocialismo de la persona con bigotito, que no puedo decir el nombre porque YouTube me llega a censurar. Y pues bueno, ellos salen huyendo. Se sabe que Perls, pues al ser judío y también incluso formar una asociación, digamos, que estaba en contra de ese régimen, pues salen huyendo de ahí. Y uno de sus refugios es en Sudáfrica, donde llega a trabajar. De hecho, ahí empieza, pues digamos, su aventura laboral, porque ahí funda pues el Instituto de Psicología de Sudáfrica y empieza a desarrollar sus estudios de la terapia gestal. Uno de sus libros muy conocidos es El ego, hambre y agresión.
Para dar una pequeña introducción a la terapia gestal y de cómo se tiene que hacer un círculo completo para que esto lleve a la armonía del individuo, podemos decirla de una manera resumida, que todo empieza con una necesidad. Y la necesidad le dice al individuo que tiene que ir a satisfacerla, ¿no? Tenemos la necesidad de hambre, tenemos la necesidad íntima, tenemos la intimidad de satisfacer otro tipo de necesidades, para luego tener un estado de excitación, que también le podemos decir en psicoanálisis un estado de pulsión, que nos lleva a conseguir, a buscar esos estímulos que puedan satisfacer dichas necesidades. Luego viene un estado en donde hay un equilibrio energético, que también se le puede decir un equilibrio homeostático, donde se ha satisfecho esa necesidad, y después llega el estado de reposo. Ya se ha cubierto la necesidad, ya llega esa satisfacción y empieza un reposo, pero es un reposo muy momentáneo porque enseguida va a surgir otra necesidad que debe de ser cubierta. Es decir, ya fuimos al baño, luego pues tenemos que ir a clase para recibir la materia, nos encargan una tarea, ¿no? Empieza la necesidad, hacemos la tarea, terminamos la tarea y empieza una pequeña satisfacción, empieza el reposo, pero enseguida viene otro tipo de necesidad, que en este caso es, pues necesito estar con mis amigos, ¿no? Es una necesidad interna, entonces le hablo a alguno de ellos para citarlo, ¿no? O le hablo a mi pareja para poder verla, ¿no? Entonces voy con ella. Entonces toda la vida es una serie de necesidad y búsqueda de satisfacción, de un reposo momentáneo y de seguir en eso. El problema surge cuando hay bloqueos, cuando hay aprendizajes impuestos por la sociedad que nos impide resolver esas necesidades. Entonces es cuando estos bloqueos, por ejemplo, pueden ser por unas introyecciones. La introyección es cuando son aprendizajes de nuestros padres que nos dicen cómo debemos de comportarnos o cómo no debemos de comportarnos, y esto nos impide desarrollar, digamos, una satisfacción a una necesidad. Y muchos de estos bloqueos surgen desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, una de las filosofías de la terapia gestal es vivir el aquí y el ahora. Si en el aquí y el ahora me siento atorado con algo, tengo que satisfacer esa necesidad, no importando que el bloqueo sea autoimpuestos desde hace muchos años. Autoimpuestos desde hace muchos años que se originó muchas veces por introyecciones impuestas por los padres o por la sociedad. Entonces, en la terapia gestal se va a buscar satisfacer y que se rompan esos bloqueos para que esa necesidad que no se ha satisfecho desde hace años se pueda lograr. Por eso, una de las técnicas que se usa muy común, aquí también voy a poner una imagen, es de la silla vacía. Se le pide al sujeto hablarle a una silla que no está nadie, y que se le pide imaginar que la persona con quien tiene esa necesidad no satisfecha está frente a él, que se la imagine con, digamos, con sus detalles visuales, olfativos, auditivos, y que se va a dirigir todas esas sentimientos, emociones que no pudieron manifestarse, que no pudieron expresarse, pero que ahí en la terapia, con ayuda del terapeuta, sí le va a ayudar a poder desahogar eso. Esto es muy importante en la terapia gestal. La silla vacía es uno de esas técnicas, ¿verdad? Hay que decir que la terapia gestal tiene muchísimas influencias, sobre todo de la filosofía existencial, porque el individuo es el responsable de su vida. Tiene que cargar con el peso de la angustia, que tiene que tomar decisiones, y que no importando lo que diga el mundo, también es el propio individuo el que tiene que tomar la decisión y que tiene la propia responsabilidad. De hecho, incluso la terapia gestal tiene muchas influencias sobre la terapia existencial de él, también filósofo muy conocido, Viktor Frankl, donde dice que, pues bueno, que el individuo tiene la necesidad de buscar sentido a la vida. Pero la gestal está más enfocada para satisfacer las necesidades que se han bloqueados desde hace años o que incluso están bloqueadas en la actualidad. Por eso al individuo se le pide, digamos, expresarse, ¿no? Lo que en psicoanálisis se diría una catarsis. ¿Qué les parece? Otra cosa importante para la terapia gestal es la toma de conciencia, es decir, que la persona pueda desarrollar una conciencia acerca de lo que piensa, de lo que siente, de las sensaciones físicas, de que cómo su enojo, por ejemplo, lo siente en qué parte de su cuerpo, cómo lo siente, qué pasa con su corazón, con su respiración. Cuando la persona tiene una alegría, en qué parte de su cuerpo siente una mayor alegría, para que él pueda tener, digamos, una conciencia y un mayor control de sus propios sentimientos, de sus propias experiencias.
y de que cuando venga una situación que él quiera resolver, tenga esas herramientas de autoconocimiento para poder tener esas soluciones y que pueda tener, digamos, mayores recursos para poder solucionar las cosas que se enfrentan. Por ejemplo, la terapia gestal tiene una enorme influencia del psicodrama de Jacob Moreno. Moreno usaba muchas cuestiones teatrales, muchas cuestiones de actuación, ¿sí? Del arte de la actuación para poder expresar algunas emociones, ¿sí? Internas o a veces que la persona no decía. Bueno, también la terapia gestal toma mucho del psicodrama de Moreno, que de hecho La silla vacía es uno que viene de ahí, ¿no? Y que tiene muchas otras influencias, por ejemplo, de la fenomenología, que dice que lo más importante no es la esencia de las cosas. La fenomenología lo que dice es que lo más importante es cómo las cosas se presentan a nuestros sentidos, que porque nunca vamos a encontrar pues cuál es la esencia de las cosas. Esto viene desde obviamente de cuestiones filosóficas que no me voy a cerrar en esa parte. Ya para terminar, como dije, la terapia gestal es muy holística, es decir, toma mucho de diferentes filosofías, corrientes psicológicas, como también es desde el mismo psicoanálisis freudiano, pero que le da su sello para que la persona, repito, pueda encontrar una mayor creatividad y que pueda tener una mayor satisfacción y búsqueda de sus necesidades, desde las más básicas a las más espirituales. Como sabemos, la terapia también toma estas filosofías existencial, fenomenológica, y también obviamente pues de la psicología gestal, de cómo percibimos el mundo, cómo le queremos dar un cierre. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué tipo de cierre le podemos dar a una persona que no ha resuelto un problema de su pasado? Traerlo al presente para poderlo resolver y poderle decir a esa persona lo que no pudimos decirle, y sobre todo con la orientación del terapeuta para que ese cierre sea más significativo, para que ese cierre pueda tener una mayor satisfacción. Por ejemplo, ¿qué te llevas de esa relación que te causó mucho daño? ¿Qué te llevas? ¿Sí? ¿Con qué te quedas? ¿Eso en qué te va a servir en tu vida actual? Son preguntas que se hacen mucho pues el terapeuta gestal. Bien, ya para terminar, en 1964 Fritz Perls se traslada a California. Recuerden que él fundó su escuela de terapia gestal en Sudáfrica, después se mudó a Nueva York donde había muchos psicoanalistas, ahí también desarrolló su propia terapia gestal, posteriormente se muda a California, deja a Laura Perls, su esposa, en Nueva York, perdón, y ya en 1970 es cuando él fallece en la ciudad de Chicago, Illinois, para dejarnos una enorme aportación a la psicoterapia. Yo hice un diplomado en terapia gestal, me gustó mucho, pero hay que decirlo que no es tanto lo mío. De hecho fue uno de mis primeros diplomados que yo tomé. Y una de las cosas que no me gustó es por mi personalidad. Es decir, no veo nada malo en la psicoterapia gestal. Bueno, sí, una cosa, que no tiene un enorme respaldo científico como lo tiene, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual y otro tipo de terapias contextuales. Y eso es una de las cosas que no me gusta. Otra cosa es que, de alguna manera, muchos terapeutas gestales son muy emocionales, son muy afectivos. Obviamente yo sé que los estoy etiquetando y que hay mucho tipo de terapeutas gestales dependiendo, pero ciertamente yo busco un enfoque tanto que revise más aspectos lógicos, más aspectos racionales, que forma parte de mi personalidad y que por eso tuve esa pequeña diferenciación. Sea como sea, estoy seguro que la terapia gestal es de mucha ayuda para muchos pacientes si tuviera un poquito más, digamos, ese respaldo científico. ¿Qué te parece? Espero de verdad haberte aportado, y si fue así te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, todo esto es gratuito y me ayuda mucho a seguir creciendo y a que esta información valiosa le pueda llegar a más personas. Te voy a agradecer mucho pues tu atención y sin más, pues nada más decirte que resuelve los problemas que tengas, aunque sean del pasado. ¿Para qué? Para que estés bien. Hasta luego.